a la one, a la two, a la three. Comenzó Despertar Hispano, así que alaba. Oye, Pastor Morri, Daisy Velázquez, alaba. Despertar Hispano, ya comenzó este programa que te bendice. Despertar Hispano, te alegra, te bendice el día. Oye, un embajador, ¿qué tú eres? Un embajador, allá en Australia, oye la tierra, representante de Dios. Donde quiera que tú vayas, eres representante de Jesucristo. Así que alaba, Despertar Hispano. Colombia, Puerto Rico, Haití, alaba. Todos los viernes, no falte. Despertar Hispano, mi hermano, alaba. Eso es así. Dios bendiga. Bienvenidos a Despertar Hispano, les saluda Daisy Velázquez. Qué alegría estar con usted una vez más acá en su programa Despertar Hispano. Y recuerde que estamos acá todos los días viernes para usted, trayéndole una serie muy pero muy especial. Esto es, bueno, en el estudio de este día, así que no se pierda ni un minuto de todo lo importante que estará dándose en este día. Así que gracias una vez más. Recuerde que tenemos un teléfono al que nos puede llamar y es el 0433-370-537. 0433-370-537. Llámenos si desea mayor información sobre la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Y dejamos con usted al pastor Morri Velázquez con el estudio de este día. Y bienvenido, te saluda Morri Velázquez, saludos a la gran audiencia de Despertar Hispano. Hoy vamos a cerrar una serie muy linda, muy preciosa sobre la historia de la iglesia. Hemos venido hablando de que la época apostólica y hemos venido pasamos a través de la época de la Reforma y hoy el tema de este día vamos a hablar de avivamientos. Vamos a hablar de esos momentos extraordinarios cuando viene la intervención divina. Vamos a hablar de esos momentos donde el Espíritu Santo se derrama de una manera poderosa. Vamos a hablar de esos momentos cuando el Espíritu Santo transforma vidas, cuando el Espíritu Santo transforma comunidades y hasta naciones enteras. Vamos a hablar de esos momentos cuando el Espíritu Santo hace un renacer de la obediencia hacia Dios. Hermanos, oyentes, estos no son eventos simples, eventos emocionales, sino que son la obra de Dios que reaviva la fe en la iglesia. Porque esto llega a producir arrepentimiento. Y no solo eso, los avivamientos empujan a que la expansión del Evangelio siga adelante. Esa ha sido la razón principal por la cual la iglesia, que nació en un día de Pentecostés, el día que se derramó el Espíritu Santo, era una iglesia solamente en Jerusalén, una iglesia local. Pero a partir de ahí, gracias a ese gran avivamiento, la iglesia comenzó a avanzar hacia luego toda la provincia de Judea, luego la siguiente provincia, Samaria, y luego dice hasta lo último de la tierra. El evangelio llegó a alcanzar todo el imperio romano. Si usted busca en un mapa y mira todo lo que abarcó el imperio romano, hasta la península española, llegó tan lejos y más lejos que el imperio romano, porque hay historias de apóstoles que llegaron hasta la India. Imagínense todo lo que el evangelio había logrado. El apóstol Pablo, escribiendo antes de la destrucción del templo, antes del año 70, él dice, nosotros hemos llegado a tantos lugares que ya no hay lugar donde no se haya predicado la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, él viajó por Europa, viajó por la provincia de Asia y se dio cuenta de que en todos lados el evangelio había sido predicado. ¿A qué se debía eso?
se debía al hecho que el Espíritu Santo trajo un avivamiento muy grande, un avivamiento muy poderoso, que se expandió casi en 30 años por todo el Imperio Romano. Pero comencemos este día. Acompáñeme y veamos qué es lo que podemos aprender. Definamos la palabra avivamiento. Muchas veces en nuestro concepto como iglesia, pensamos en una campaña evangelística. Pensamos en predicadores invitados que nos traen mensajes tan poderosas que comenzamos a ver muchas manifestaciones en la vida de las personas. Personas llorando, enfermos siendo sanados, muchas personas convirtiéndose a Cristo. Óigame, las campañas evangelísticas son necesarias y ha sido una manera como extender el evangelio. Pero una campaña evangelística no es un avivamiento, sino que es un trabajo evangelístico. ¿Qué en realidad es un avivamiento? La palabra avivamiento se origina de una palabra que significa volver a la vida, volver a estar vivo. En otras palabras, un avivamiento es un despertar espiritual. Es un despertar de una iglesia, de un grupo de creyentes que han estado dormidos espiritualmente, que se han vuelto tibios, que se enfriaron, que han perdido la ruta que deberían de tomar. Y de repente viene ese poder de Dios, ese poder del Espíritu Santo, y las personas vuelven a redescubrir la santidad de Dios. Una vez más se enfocan en la santidad de Dios, se enfocan en la gravedad del pecado, se enfocan en la realidad del juicio y la maravilla de la gracia. Cuando una congregación, cuando una ciudad, cuando un país se da cuenta de esto, entonces ha llegado el avivamiento. Nosotros lo podemos ver a través de la palabra de Dios en el pueblo de Israel, que como nación se le llama la congregación de Israel también. Muchas veces ellos se durmieron, comenzaron a adorar otros dioses, se paganizaron bastante, y luego vinieron profetas con un mensaje de Dios tan fuerte, tan profundo, que trajo el arrepentimiento, trajo el despertar espiritual. Quebraron sus ídolos, cerraron sus templos paganos y volvieron a restablecer su comunión con Dios y la fiesta de Dios. ¿Cuáles son las características comunes que tienen los avivamientos? En un avivamiento, y tengo que ser bien claro en esto, porque tenemos un concepto equivocado sobre lo que es avivamiento. Le llamamos cultos avivados, aquellos cultos donde la alabanza, que normalmente es por media hora, duró hora y media. No podíamos parar de alabar, la gente comenzó a llorar, la gente hasta cayó al piso, la gente comenzó a saltar y decimos, wow, está pasando un avivamiento en la iglesia. Yo quiero decirle, un verdadero avivamiento se caracteriza por un profundo arrepentimiento. Se caracteriza, es bueno llorar, saltar, gritar, hablar lenguas y hacer muchas cosas. Pero ese no es el avivamiento, sino que es una respuesta emocional simplemente. El verdadero arrepentimiento, y aquí hay una gran diferencia entre arrepentimiento y lo que es sentir una emoción. Una emoción como llorar, saltar, es simplemente algo que es la respuesta de nuestras emociones a lo que estamos sintiendo. Pero no se produce nada, un cambio verdadero en la persona. Cuando hablamos de arrepentimiento, la palabra arrepentimiento viene de una palabra que quiere decir cambiar de camino, cambiar de dirección. Cuando una persona siente el arrepentimiento verdadero, se da cuenta, ante sus ojos, se da cuenta que es un pecador, que está mal en sus caminos y que de verdad tiene que cambiar. Y esta persona dice, no voy a hacer más aquello que estaba haciendo y que está malo y voy a hacerlo diferente. Otra característica común es de los avivamientos. Hay confesión de pecados.
Cuando hay un avivamiento, las personas confiesan sus pecados. Dicen, yo he estado en pecado, me quiero arrepentir delante de Dios. No sienten ninguna vergüenza de hacerlo. Se va fuera toda vergüenza y lo que quieren es estar bien delante de Dios. ¿Cuál es otra característica? Hay una sed muy grande por la palabra de Dios. La palabra de Dios se vuelve importante en la vida de la congregación. Yo muchas veces lo digo en la iglesia. Si en toda tu Biblia como creyente nunca has leído la Biblia pasta a pasta, es un problema muy grande. Porque la Biblia no es simplemente nuestro manual de fe de los cristianos. La Biblia es la palabra de Dios. Es lo que Dios ha dicho, Y Dios no quiere que sepa lo que, escuche, lo voy a decir de una manera que sea fácil, que todos lo entendamos. Dios desea que tú recibas el 100% de lo que Él ha dicho. Pero muchos creyentes recibimos solo el 20%, otros el 10%, otros el 5% y otros el 1%. Es bien escaso decir que una persona lea un capítulo diario de la Biblia o que lea 4 capítulos de la Biblia. O sería extraordinario encontrar a alguien que diga, yo leo 10 capítulos de la Biblia todos los días. Pero cuando viene el avivamiento tienes una sed. Quieres leer la palabra de Dios, no porque te están obligando. Cuando vienen los avivamientos, hay un deseo grande por orar. Muchas veces nos cuesta entender cómo ciertos predicadores o intercesores en estos grandes avivamientos pasaban 4 horas o 8 horas en la presencia de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que una persona pueda pasar orando 4 horas en la presencia de Dios? Es como que me digas, ¿cómo es que Moisés podía pasar allá en el monte Sinaí delante de Dios por 40 días? Y a veces sin comer, sin beber agua. Te dice, es imposible. Imposible en el plano humano. Pero cuando está el avivamiento, cuando está la presencia de Dios, es algo que comienza a pasar en nuestras vidas que no lo podemos explicar. Otra característica del avivamiento es que los creyentes llegan a tener una pasión por hablarle a otros de Cristo, por mostrarles qué dice el Evangelio de Dios. Mientras eso no pasa, mientras no hay avivamiento, parece que la iglesia se convierte en un club exclusivo de los santos, donde si entra una persona, por casualidad llegó una persona nueva a la iglesia, todo el mundo lo voltea a ver y dice, ¿quién será este extraño que estará entrando a nuestra iglesia? Y no se le habla, la persona llega, no se le atendió y la persona se va, no se le saludó. Así vive una iglesia cuando está en tibieza espiritual. Pero cuando viene el avivamiento, el cristiano no se puede quedar callado. Donde quiera que va hablando de Cristo, va invitando a la iglesia, va ayudando a que las personas salgan de las tinieblas. El avivamiento va a traer vidas transformadas, vidas poderosas, vidas en las cuales uno no se va a explicar, uno no le va a encontrar razón. Como esta persona hace un día era un alcohólico que entró a la iglesia quizás alcoholizado, pero ahora lo estamos viendo que ahora regresó a la iglesia como otra persona transformada. Y que cuando pasa adelante dice, miren, yo quiero decirles, yo no podía parar de tomar. Yo no podía parar de tomar. Yo era este tipo de persona. Una persona sumida en el vicio. Pero mírenme ahora. Soy una persona nueva. Soy una persona transformada. Y no solo se queda ahí, sino que esa palabra se la comienza a decir a sus amigos. Y los amigos comienzan a recibir esa palabra poderosa y comienzan a decir, ¿cómo es posible que este hombre que estaba tan destruido, este hombre que estaba tan mal, con todo lo malo que iba en su vida, y mírenlo ahora, está totalmente transformado? Eso es lo que hace el avivamiento. El avivamiento
produce un impacto social significativo, transforma las sociedades de una manera grande, de una manera profunda, de una manera tremenda. Uno de los grandes avivamientos que pasó en Inglaterra a través de John Wesley fue tan poderoso que muchos expertos han dicho que si ese avivamiento no hubiera llegado, Inglaterra le hubiera pasado lo de Francia, hubiera pasado una revolución al estilo como pasó en Francia. Si usted ha leído sobre la Revolución Francesa, no solamente en el aspecto político, sino cuál fue el impacto de la Revolución Francesa en la vida espiritual de los franceses. Es muy interesante eso, se lo recomiendo. Pero el avivamiento de lo cual estamos hablando es un avivamiento que no solo transforma la iglesia, sino que transforma los países. Cuando el Señor dice, escuche esto, si mi pueblo sobre el cual es mi nombre se humillare, buscare mi rostro, dice, yo voy a sanar la tierra. Muchas veces nosotros pensamos que los cambios los van a traer los políticos. Hay que elegir un buen presidente, hay que elegir un buen partido político para que traiga cambios a nuestro país. Esa no es la solución. La solución, según la palabra de Dios, está en el pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios busca el avivamiento, traerá un cambio significativo en lo que es la sociedad en la cual estamos viviendo. Habiendo definido lo que es un avivamiento, hablemos de lo que algunos avivamientos que han pasado en la historia. Nos vamos a ir al siglo XVIII y nos vamos a ir al continente de Norteamérica. Ahí comienza lo que se llama el Gran Despertar. Entre 1730 a 1740. Y los efectos de esto llegaron mucho más allá, porque después hubo un segundo despertar. ¿Qué es lo que pasó en ese periodo? Todo el mundo quería saber de Dios. Todo el mundo quería buscar a Dios. Los predicadores eran predicadores que eran bien dramáticos en su forma de predicar. Pero ya la énfasis no estaba predicar dentro de las paredes de una iglesia. El énfasis, la característica de esta época, era que estos predicadores no se quedaron encerrados en una iglesia, sino que fueron afuera a predicar. Iban por las esquinas de las calles, iban por los campos, y solo muchas veces ponían algo en que pararse, para elevarse un poquito. Puede ser una mesa, podría ser una canasta de madera. Se paraban sobre ese lugar y comenzaban a denunciar el pecado, comenzaban a señalar las enfermedades de la sociedad y simplemente daban una solución, la solución que solo Jesucristo tenía el poder para hacer cambios en la vida. Estos mensajes eran impactantes. Las conversiones eran grandes. Las personas buscaban a dónde están esos predicadores. Había hambre por la palabra de Dios. Es imposible tener cifras exactas de las personas que se convirtieron durante este primer avivamiento en Norteamérica. Pero sí, el impacto fue masivo, revitalizó la iglesia. Por ejemplo, hay datos del estado de Nueva Inglaterra, en Norteamérica, que la mayoría de las iglesias, la gran mayoría de la iglesia, después de ser una iglesia que estaba ya muriéndose, con unos cuantos miembros ya dentro de las iglesias, inmediatamente, escúchame bien, las iglesias crecieron a cantidades extraordinarias, de entre 25,000 a 50,000 personas. Entre ese periodo del 40 al 42, en 2 años, las iglesias tuvieron un crecimiento, podemos decir, hasta como del 500%, un crecimiento muy grande. Ahora, hoy en día, uno trata de ver ese crecimiento en las iglesias, pero sin avivamiento es como tratar de subir una montaña con un peso, llamémoslo de unos 100 kilos. Se vuelve casi imposible llegar a la cumbre. Por eso es que necesitamos avivamientos en nuestro tiempo. En ese mismo tiempo
había un intelectual que se convirtió a Cristo y se llama Jonathan Edwards. Él comenzó a predicar la palabra de Dios de una manera que llegaba al corazón de las personas. Una congregación muy pequeña. Cuando vino el avivamiento, más de 300 personas se convirtieron en un periodo muy corto en su congregación. Es muy difícil, y yo he leído sobre este hombre Jonathan Edwards, algunas historias sobre él, de cómo él se sentía insatisfecho, de ver que las personas no iban a la iglesia porque siempre estaban buscando una excusa para no llegar a la iglesia. Y los poquitos que llegaban se dormían, no escuchaban lo que él estaba diciendo, hasta que un momento en que vino el avivamiento, un mensaje, una palabra de Dios, una visitación especial de Dios, trajo ese fuego, un fuego muy grande a la congregación de él, que no solamente se quedó dentro de la congregación de él, sino que se comenzó a extender a todos los diferentes lugares. Yo hablaba el otro día de uno de los sermones más famosos que él predicó, que se llama Pecadores en la mano de un Dios airado. Es un sermón que cualquiera diría, si usted lo lee, es tremendo. Yo lo he leído, está disponible, usted lo puede encontrar en la internet. Pero lo tremendo de esto es de que él era un predicador que sus sermones los escribía. Escuche, recuerda que él era un intelectual, escribía sus sermones. Y luego cuando pasaba al púlpito, él se ponía sus lentes y comenzaba a leer lo que había escrito. Ese era el método de él. Pero sin embargo, las palabras que él hacía eran tan poderosas que cuando en el caso de este sermón que él predicó, que la gente sintió que se les abrió el piso y que el infierno se los estaba tragando vivo. Hay personas que dijeron, hasta sentíamos que salía olor a azufre, podíamos sentirlo entre medio de la iglesia. Luego hubo otro famoso, George Whitefield. Este personaje fue un evangelista, que él no necesitaba notas para predicar. Era pero muy poderoso en su oratoria. Y él atraía a multitudes, 25,000 personas o mucho más. Era algo muy poderoso, pero muy tremendo. Inclusive en la época de él, comenzaron a ver, las iglesias se dieron cuenta de que ya no daban abasto en los edificios. Era demasiada la gente que estaba convirtiendo, que comenzaron a hacer algo que todavía en Estados Unidos lo hacen, le llaman camp meeting, los meeting de campo. Decían un lugar, una pradera grande, y ahí se reunían. Y me dice, era tremendo ver la cantidad de diligencias, gente de a caballo, que por 3 días, por 4 días estaban escuchando predicaciones y el gran avivamiento pasando. Y cuando ellos iban, ese avivamiento lo llevaban. Pero después los avivamientos, si uno no los cuida, comienzan otra vez, vuelve a todo, le llamamos la normalidad. A principios del siglo XIX, siempre nos vamos a quedar en Norteamérica, otra segunda ola de avivamiento volvió a traer una explosiva crecimiento de la iglesia cristiana. Llegó a todas las denominaciones, o sea, no fue exclusivamente para una denominación, ni tampoco queremos decirle que también no se creó en estos avivamientos una denominación por causa de esto, sino que llegaba a todo mundo y todo mundo estaba sintiendo lo que estaba pasando en las vidas de las personas. Hay opiniones de que estos segundo gran avivamientos, estos avivamientos que hubieron en Norteamérica ayudaron mucho a la abolición de la esclavitud. Pero ahora nos vamos a otro continente. Nos vamos a las Islas Británicas. Nos vamos a Gales. Entre 1904 y 1905. Ahí en ese lugar hubo un avivamiento tan poderoso, transformó una nación en menos de 2 años. Dios usa a un predicador, y hay fotos de esto, hay escritos de sus sermones, Evan Roberts. Yo le invito a que investigue más sobre él. Es increíble. Yo he leído un poquito sobre él, pero es increíble cómo Dios usó a este hombre. Yo quiero decir, no fue el único. Pueden haber muchos más que no conocimos,
Pero estos que estamos hablando quedaron escritos en la historia, fotos, evidencias de todo lo que pasó. Pero ¿cómo comenzó el avivamiento de Evan Roberts en Gales? Evan Roberts comenzó a sentir de que algo estaba mal en las iglesias. Las iglesias se estaban cerrando. Los cristianos que estaban en las iglesias eran cristianos que miraban las iglesias como un club social. En cambio, los lugares de perversión estaban creciendo. La cantidad de personas que vivían en la calle y que estaban arruinando la vida de otros era muy grande. Así que él entró con un grupo de hermanos a un tiempo de oración, a buscar a Dios y decir: Señor, no vamos a dejar de orar hasta que tú nos avives. Trae el avivamiento a Gales. Y hay una frase muy famosa que ha quedado escrito, que él clamaba así, mira, a gritos, clamando esto: dobléganos, oh Señor, dobléganos, oh Señor. Y eso lo clamaba a cada rato, que parecía una grabadora, pero lo hacía desde lo más profundo de su corazón. Eso fue el catalizador. Eso fue la chispa que trajo el fuego del avivamiento, que no solamente pasó en esa reunión, sino que se extendió a varias iglesias, a varios lugares donde se reunieron, y a una transformación social en todo Gales, que llegó, escúchame, a tal grado que muchos lugares donde vendían licor, prostitución, apuestas, se cerraron completamente. Las cárceles se vaciaron. Hubo un impacto social a causa del avivamiento que vino a través de Evan Roberts como el catalizador. Pero vayámonos, sigamos, y hoy vayamos a Norteamérica otra vez. El avivamiento de la calle Azusa. En 1906, esto es en Los Ángeles. Nuevamente comenzó un movimiento que le llamamos el pentecostalismo moderno. Un énfasis en los dones del Espíritu Santo. Un énfasis en las lenguas. Un énfasis en la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo llegó eso? Mira, aquí hay una historia muy, pero muy grande, pero como dije, la estamos haciendo chiquita para que no se nos complique con tantas cosas que hay que aprender. Dios ocupa a un hombre muy sencillo, a un pastor afroamericano llamado William Seymour. William Seymour comenzó a predicar sobre el bautismo del Espíritu Santo, la importancia que cada creyente tenía que recibir el bautismo del Espíritu Santo y también manifestar y usar los dones espirituales. Era central, era importante para que de esta manera, la iglesia pudiera hacer o pudiera cumplir el mandato de Dios. En muchas ocasiones a este hombre le cerraron iglesias, porque en esa época esto se consideraba que no era bueno, se consideraba de que ser lleno del Espíritu Santo, ser un cristiano pentecostal, era algo que estaba fuera de lo que es lo normal de ser de una iglesia. Pero a él no le importó. Inclusive este movimiento comenzó en un lugar en una bodega donde era para guardar cosas de comida para los animales. Un lugar bien humilde. Ahí ellos se comenzaron a reunir. Y fue tan grande lo que pasaba en ese lugar, y yo creo que muchos de ustedes habrán leído sobre el avivamiento de la calle Azusa, y si no lo ha hecho, pues lo invito a que lo haga, de que fue notorio en los periódicos, hay artículos de los periódicos de esa época, fotos también, de que lo que llegó a pasar ahí, de ahí saliera el avivamiento para muchas partes del mundo. Pastores, predicadores, hermanos iban a Los Ángeles a recibir de lo que estaba pasando en ese lugar, y después de ahí ellos regresaban a sus países llevando también el poder de la palabra de Dios. Además de eso también, vámonos a otra parte, vámonos a Asia, Corea, principios del siglo XX. Es interesante ver que en Corea, en el año 1907, hubo un avivamiento muy grande que los efectos llegan hasta hoy en día.
En la capital de Corea, y estamos hablando en la cual ahora actualmente es Corea del Norte, antes esa era la capital de toda Corea, llamada Pyongyang. En ese lugar fue el nacimiento de un avivamiento que se distribuyó, se extendió por toda Corea. Es increíble pensar, ahora es un lugar comunista, pero a principios, en 1907, de ese lugar vino un profundo arrepentimiento que fue caracterizado por un gran deseo de orar y confesión del pecado. Este avivamiento puso bases muy grandes para un crecimiento explosivo del cristianismo, en todo lo que fue después Corea del Sur y a través del siglo XX. Quizás usted oyó que ahí en Corea existió una de las iglesias más grandes de todo el mundo, que era pastoreada por Paul Yonggi Cho o David Paul Yonggi Cho, que tenía casi, escuche bien, 1 millón de personas. 1 millón de personas. Y no solamente fue importante por eso, sino que de Corea salieron muchos misioneros para todo el mundo, sin importar a qué idioma ellos fueran. Los coreanos fueron hasta países latinoamericanos llevando la palabra de Dios. Una de las cosas que nos regaló el avivamiento de Corea a todos es que ese avivamiento se caracterizó por las oraciones de la madrugada a las 5 de la mañana. Era normal en las iglesias de Corea, casi todos los días se reunían a orar a las 5 de la mañana. Y eso trajo un avivamiento tan, pero tan poderoso. Bueno, vamos a América Latina. América Latina ha sido un lugar donde ha habido muchos avivamientos, mucho crecimiento pentecostal, mucho crecimiento evangélico a lo largo del siglo XX, siglo XXI. Lo que a veces se desconoce mucho es porque no hubo mucho exposición hacia el exterior, no hubo mucho registro de lo que pasó, pero sí los efectos se pueden sentir. Especialmente después del gran avivamiento de la calle Azusa, eso trajo un efecto inmediato a través de toda Latinoamérica, Uno de los países que recibió ese fruto del avivamiento pentecostal fue Chile. Fue un fuerte énfasis en la experiencia del Espíritu Santo y la evangelización popular. Fue algo tan poderoso, tan tremendo lo que trajo ese avivamiento. Otro país que podríamos mencionar es Brasil. Brasil ha experimentado un crecimiento fenomenal con el Evangelio, en la parte que es la parte pentecostal. A partir del mediados del siglo XX tuvo un impacto social hasta en la política, movimientos muy grandes que han surgido en muchas denominaciones hasta hoy en día. Brasil es caracterizado, donde Brasil se le considera como el país donde hay más cristianos en toda Sudamérica y quizás de toda Latinoamérica, donde hay muchas más iglesias. Es un movimiento muy grande lo que existe en Brasil. Vayamos a Centroamérica. Centroamérica, 2 países han destacado como países donde ha sido el semillero de los avivamientos, movimientos pentecostales, y esos 2 países que salen a la vanguardia es Guatemala y El Salvador. Se ha visto una expansión evangélica muy masiva, con grandes campañas de evangelización, notable aumento de creyentes en un medio de crisis social. Yo podría hablar por mi país, El Salvador, de que pudimos ver ese despertar, ese avivamiento a tal grado de tener muchos canales de televisión cristianos, evangélicos, tener radios también, ver campañas masivas, iglesias que podían reunir, escuche, los 2 estadios principales del país, como era el estadio Cuscatlán y el estadio que ahora también se llama el Mágico González.
al mismo tiempo estar haciendo 2 servicios de avivamiento y aún más hoy hasta que en la parte oriental o en la parte occidental de otros estadios poder reunir a 60,000, 120,000 personas. Un mover muy grande de cómo las personas están recibiendo al Señor y cómo es tan común ver que el evangelio está tan abierto por todos lados. Así que es muy, pero muy precioso, como también el caso de Almolonga en Guatemala. Esto sí trajo, como podemos decir, una atención mundial, porque se hizo un video. Yo recuerdo ese video, lo vi, cuando lo vi por primera vez dije, wow, qué tremendo lo que ha pasado ahí, porque ese avivamiento no solo fue una transformación para la iglesia, sino que aún más para toda la comunidad de Almolonga. Hay hermanos que inclusive de todo el mundo que han ido a visitar ese lugar, un lugar donde no ha habido más crímenes, las cárceles están vacías, la idolatría se acabó y aún más se ha visto en los sembrados en la tierra como ahora es más productiva que antes. Vámonos a otro país más, Argentina. Argentina ha sido muy famoso por ese fuerte crecimiento. ¿Cuántos predicadores vienen de Argentina? ¿Cuántas iglesias han salido de ese lugar? Independientemente que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el mensaje de ese pastor, pero sí ha movido masas. Por ejemplo, recordamos a Carlos Anacondia, Claudio Freyson y bueno, pueden haber muchos más, pero son los que se me vienen a la mente en los años 80, en los años 90, que con campañas de evangelización masiva, trayendo muchas personas a los pies de Cristo, viendo milagros interesantes, cosas muy, muy grandes, cosas transformadoras en la vida de la sociedad. Ahora, estos avivamientos que estamos hablando se han caracterizado porque la persona llega a tener una fe muy vibrante, un énfasis en la sanidad divina. Una vez más, se vuelve a creer que Dios tiene poder de sanar toda enfermedad. Además de eso, se llega a creer que Dios tiene poder para liberar a las personas endemoniadas. Por ejemplo, Carlos Anacondia, el pastor Carlos Anacondia fue tan famoso por un dicho que decía, oíme bien, Satanás. Y cuando él decía esa palabra, los demonios salían huyendo. Tenía un ministerio de liberación muy poderoso. Y por ejemplo, Claudio Freyson hablando sobre la necesidad del Espíritu Santo en la vida de las personas. Quizás no he mencionado a tantos porque el tiempo no alcanza. Pero pensemos por un momento, ¿cuál es el legado que dejan los avivamientos? En primer lugar, el avivamiento impulsa a la evangelización y a las misiones mundiales. Sin avivamiento, la iglesia se calla. Sin avivamiento, la iglesia se estanca. En segundo lugar, los avivamientos renuevan la fe y la moralidad de la iglesia y las sociedades. Usted mira lo que pasa actualmente en nuestro tiempo, cómo existe tantos escándalos dentro de la iglesia. Aquí es donde decimos, necesitamos avivamiento. A través del avivamiento han dado testimonio del poder continuo, que el Espíritu Santo es real, que el Espíritu Santo ha sido dejado para dirigir la iglesia, para moverse en la iglesia, como el poder que toda iglesia necesita. Los avivamientos a nosotros, escucha esto muy bien, los avivamientos para nosotros nos recuerdan algo, pero algo muy importante. Dios todavía está con nosotros. Dios todavía se mueve en nosotros. Y Él nos muestra a través de estos avivamientos que Él puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos pensar. ¿Se recuerda Efesios 3:20? Que dice, se lo leo a la letra, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién es aquel que es poderoso? Ahora lo sabemos, es nuestro Señor. A Él sea la gloria, a nuestro Dios, a quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. A veces no sabemos ni qué pedir, ni qué imaginarnos. O sea, necesitamos imaginación para pedir y a veces ninguna de las dos cosas tenemos. Pero mediante su gran poder puede actuar en nosotros y puede hacer cosas grandes en nosotros. Terminamos aquí esta serie sobre la historia de la iglesia. Pero quiero que reflexionemos. Necesitamos avivamiento en nuestro tiempo. Sí lo necesitamos. Yo sé que esta palabra te ha hablado a ti.
Y tú puedes decir, pero ¿yo qué puedo hacer? Quizás yo no soy pastor, solamente asisto a una iglesia. ¿Cómo puedo ayudar a que pase un avivamiento en mi congregación, en mi ciudad? Número 1, necesitamos volver a una oración ferviente. Todos los avivamientos han sido precedidos, han sido acompañados por un clamor intenso de personas que constantemente están insatisfechos con lo que está pasando en nuestras iglesias y en la sociedad. Y en vez de criticar, en vez de dividir, toman una decisión. Y la decisión es orar intensamente. Le pregunto, ¿ha estado orando con fervor para que venga un despertar en nuestras vidas, un avivamiento personal, en nuestras iglesias, en nuestras ciudades? Le recuerdo lo que dice 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es importante que nosotros podamos ser parte de de un avivamiento nuevo que viene a esta tierra. ¿Cómo? Ya dijimos primero, la necesidad de orar. Segundo, el arrepentimiento. Porque los avivamientos no son solamente una experiencia emocional, sino que un avivamiento trae un profundo sentido de arrepentimiento. Muchos de nosotros hemos aprendido a vivir con el pecado y lo miramos normal. Pero cuando viene un avivamiento, inmediatamente comenzamos a confesar los pecados. Déjeme hacerte otra pregunta. ¿Hay pecados en este momento sin confesar en tu vida? Que están impidiendo, y esa es la tapadera que impide que fluya el Espíritu Santo. ¿Estás dispuesto a quitar, a echar fuera todo lo que está ofendiendo a Dios y volverte a Él de todo corazón? Si tu respuesta es sí, entonces va a ser un instrumento de avivamiento. Dije lo primero, hay necesidad de orar. Segundo, hay necesidad de arrepentirse. Y tercero, hay necesidad de ser un instrumento de avivamiento. No esperemos que Dios va a hacer todo esto sin nosotros. Dios usa personas consagradas. Dios usa a personas llenas del Espíritu Santo. Personas que predican la palabra de Dios sin temor. Personas que viven vidas piadosas. ¿Estamos disponibles para ser usados por Dios para su gloria? ¿Estamos compartiendo el Evangelio con aquellos que nos rodean? Los avivamientos no solo son historia, sino que una invitación a cada creyente y a cada iglesia para que busquemos a Dios con todo nuestro ser. Yo creo que usted y yo tenemos que anhelar ese gran despertar en nuestras propias vidas. Que pase hoy. A veces decimos, ¿y si no pasa en la iglesia, cómo va a llegar a mí? No, tenemos que cambiar eso. Tú puedes ser el catalizador, así como se acuerda el señor Seymour en la calle Azusa. Él fue el catalizador que produjo ese avivamiento. O el famoso señor Robert Evans en Gales. Fueron los catalizadores gritando, Señor, dobléganos, dobléganos. Y eso puede llegar a toda tu iglesia. Y eso puede traer un cambio grande para la gloria de Dios, porque lo necesitamos. ¿Qué le parece si terminamos orando? Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, te damos gracias hoy que llegamos al final de estos 3 estudios sobre la historia de la iglesia. Y qué bueno fue terminar hablando sobre avivamientos. Yo me doy cuenta como pastor, y sé que muchos pastores estarán de acuerdo conmigo, que vivimos unos tiempos donde hay tanto engaño. En las iglesias se predican falsas doctrinas. En las iglesias se nos han convertido en clubes sociales, donde las personas van para
mostrar cómo se han vestido, cuál corte de pelo tienen. Las iglesias se han convertido en lugar de citas románticas, lugares donde hay fornicación, adulterio, lugares donde hay personas que se aborrecen los unos a los otros. Las iglesias se han convertido en lugares donde simplemente parece que nos ponemos una cara solamente para ir a la iglesia y después no la quitamos cuando regresamos a nuestra vida normal. Señor, necesitamos un avivamiento. Ayúdanos a arrepentirnos de corazón. En vez de señalar a los demás, ayúdanos a vernos a nosotros mismos, a señalarnos a nosotros mismos, a poder ver qué es lo que impide el fluir del Espíritu Santo. Ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos, Señor, que sintamos vergüenza por el pecado que hay en nuestras vidas, que podamos considerarte a ti como un Dios santo, poderoso, verdadero, temible, grande, que no puede ser burlado, que no puede ser engañado. Ayúdanos, Señor, a doblegarnos, como decía Robert Evans en Gales, dobléganos, Señor. Dobléganos, Señor, dobléganos, Señor, para que comiencen, Señor, a venir este tiempo de visitación. Mi ciudad necesita un avivamiento, mi iglesia necesita un avivamiento, mi vida necesita un avivamiento. Gracias, Señor, porque sé que esta palabra despertará a algunas personas y la llevará a buscar tu presencia, le llevará a buscar un avivamiento en sus vidas. Te lo pedimos, Señor, que la buena obra que has comenzado, las sigas incrementando en los corazones de cada uno de nosotros. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y gracias a Dios por la hermosa palabra que se ha hablado. Así que a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a llevar fruto. Así que gracias una vez más y no queremos retirarnos sin hacerle una atenta invitación a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara. Servicio de día domingo, 3 de la tarde, hermoso servicio bilingüe con alabanzas muy alegres y también la hermosa palabra de Dios, escuela dominical para los niños y al final un hermoso compartimiento. Todo esto sucede los días domingos a las 3 de la tarde. Así también para el día miércoles tenemos oración y estudio de la palabra del Señor. 7:30 los días miércoles, siempre en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara. Y no dude en buscar nuestra página de internet que es www.jesuseselcamino.com.au. Ahí encontrará toda la información referente a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, quiénes somos, nuestra doctrina que creemos y todo lo relacionado a los servicios, a las actividades que tenemos como iglesia. Así de que también tenemos un teléfono que nos puede llamar y es 0433-370-537, 0433-370-537. Asimismo le queremos invitar a que nos busque en YouTube, que nos busque en Instagram y también nos puede buscar en Spotify. En YouTube usted nos puede buscar como Jesús es el Camino en Perth y ahí va a encontrar una gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos, mañanas de oración y muchísimo más. Suscríbase a nuestro canal para que le llegue un aviso cuando tenemos un nuevo video para ustedes. Si desea volver a escuchar su programa Despertar Hispano, búsquenos también en Spotify y ahí nos encontrará. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Deseamos que haya disfrutado este programa. Invite a sus amigos para que sean parte de esta bendición. Y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes con usted. Que Dios le bendiga y hasta pronto. La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.